Bienvenidos y bienvenidas. De nuevo estamos aquí en el plató de la mujer del siglo XXI. Ya hemos hablado de muchos aspectos, de la música, de la creación, de la prostitución, de muchos aspectos. A veces nos quedan ganas de saber más sobre esos temas y como le decimos en otras ocasiones, volveremos a retomar o incluso ustedes pueden acercarse a los libros y a los distintos trabajos realizados al respecto. Hoy vamos a hablar de esa historia que va quedando fijada en los libros, de la escritura, de las escritoras. A lo largo de todas las semanas estamos viendo cómo es necesario que la mujer también participe activamente en el proceso de creación literaria y en el proceso de dejar las huellas de cómo hemos vivido, de cómo pensamos las mujeres. Por eso hoy hemos citado en el plató de la mujer del siglo XXI a escritoras, a historiadores y a historiadoras para que nos cuenten, bueno, el papel de la mujer en la escritura a lo largo de la historia y también de alguna manera para que tengamos un cierto juicio crítico al respecto de ciertas dificultades o muros que aún hay que derribar. Comenzamos el programa de hoy y espero que estén muy atentos. La escritura es la base material del pensamiento y tiene la virtud de producir la historia como realidad y como posibilidad de cambio. Si una mujer escribe, la hace formar parte de la historia, porque es sobre lo escrito que se avanza y se permite pensar a la mujer en otros lugares diferentes a como se ha ido produciendo. Mujer como objeto literario, ella era la inspiración, la musa, era el hombre quien la nombraba. Mujer ahora, también como sujeto de la escritura, dejando las marcas de una nueva mujer. Los aportes del psicoanálisis al pensamiento sobre la mujer y el hombre han sido pasos inimaginables. No solo han transformado los modos de pensar la ciencia, el amor y el arte, sino los modos de relación entre hombres y mujeres. La escritura es la máquina que cambia la historia de la humanidad y hemos de pensarlo como un trabajo, una transformación, también del que escribe y del que lee lo escrito. La escritura de la mujer trabajará a favor de una posibilidad de revolución femenina, donde se incluya lo femenino, la diferencia, un nuevo discurso. En palabras de Miguel Óscar Menaza, toda revolución tuvo su poeta. La mujer está buscando su poeta. Estamos buscando nuestro poeta, el que hable de la historia de la mujer. Y como decía también Miguel Óscar Menaza, no necesariamente tiene que ser una mujer la que escriba a este respecto, ¿no? En el sentido que hay que diferenciar lo que es el escritor de la persona, hombre o mujer, que lleve a cabo ese trabajo. A veces la palabra trabajo no la entendemos o la asociamos a esfuerzo, a algo trabajoso, y no tiene por qué ser así. Para eso la escritura es el ejemplo vivo de cómo los conceptos también van evolucionando y vamos construyendo nuevas formas de pensarlo. Antes de nada, presentarles a nuestros invitados de hoy. A mi lado, Ana María Mata, que es historiadora y escritora. Bienvenida, Ana María. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, ya habituada a los platos de televisión. Sí. Algunos tengo, sí, algunos años tengo de televisión, allí en Marbella, de donde procedo. Fabuloso. También nos acompaña Jacqueline de Barros, técnico en gestión de literatura infantil y juvenil del Centro Andaluz de las Letras. Bienvenida, Jacqueline. Gracias, muy amable. Gracias por estar aquí, que nos contarás también cosas muy interesantes porque, bueno, en toda niña y una mujer en el futuro y el tema de la escritura, la lectura, se debe empezar a trabajar desde muy jovencitos. También está con nosotros Rosa Ballesteros, doctora en Historia Contemporánea y experta en género. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y esperamos tus conocimientos. Y también Víctor Heredia, que es historiador y coordinador de talleres de género. Bienvenido, Víctor. Hola, Elena, el hombre hoy del programa. Muy bien, pues saben que contamos con vuestras opiniones, con vuestro parecer al respecto del programa y con vuestras sugerencias, y por eso tenemos abierto un correo electrónico para que puedan escribirnos: lamujerdelsiglo21@mijascomunicacion.org. Por favor, no dejen de escribirnos, y también un blog en el cual están todos los programas con las distintas temáticas, con los distintos invitados que hemos ido viendo hasta ahora: tvmujersiglo21.blogspot.com.es. Hemos hablado con Rosa Regás, una
Fue directora de la Biblioteca Nacional de España, fue editora, ahora escritora, una escritora que empezó tardíamente en esto de las letras, de forma activa, pero que ha llegado muy lejos a través del Premio Nadal, del Premio Planeta. Visitó hace unas semanas Málaga y tuvimos la oportunidad de conversar con ella. Yo había sido editora y había juzgado muchas novelas y entonces empecé a escribir. Yo había querido siempre escribir, pero no había tenido tiempo porque había hecho muchas cosas. Y cuando quise escribir me di cuenta de que no era lo mismo la experiencia que yo tenía de leer novelas de los demás y juzgarlas que juzgar mi propia escritura. Entonces me di cuenta de lo distinto que era estar en el otro lado de la barrera, ¿no? Que es lo que yo estaba siendo escritora. Estaba en el otro lado de la barrera de cuando era editora. Pero me costó, pero lo conseguí. Yo leo una novela y sé juzgar si esta novela está bien o no está bien, pero en mi propia novela no lo sé juzgar. Tengo que fiarme de otros asuntos que no son los elementos de juicio que utilizo para juzgar una novela de los demás. Estos no me sirven para mí, es como si yo quisiera medir una carretera por litros, no por metros, ¿no? Por lo tanto, yo, para saber si mi novela va por buen camino, tengo que buscar otros elementos, como por ejemplo, el ritmo del lenguaje, la música de mi prosa, esas cosas sí, pero yo no sé si mi novela está bien o no está bien, no lo sé. La mujer encuentra su propia voz. La mujer, si no se imita, no solamente en literatura, sino en todo lo demás, en política y en todo lo demás, no imita a los hombres, la mujer tiene un caudal de capacidades impresionante. Lo que pasa es que está acostumbrada a que si no utiliza lo mismo que los hombres, no puede subir, porque vivimos en un mundo de hombres. Entonces lo más difícil es que la mujer no actúe como un hombre, lo más difícil es que la mujer actúe como mujer, sabiendo que es más difícil llegar. Si actúas como un hombre puedes llegar a ser una política y llegar a vicepresidenta del gobierno. Si actúas como una mujer es imposible. La mujer que tiene que ser autónoma y que es como es, simplemente que no tiene que copiar a los hombres ni en literatura, ni en política, ni en investigación, ni en nada. Hay muchos aspectos en los que la mujer ya lo está logrando. No yo, pero en general, la mujer es tratada por la crítica de una manera distinta que un hombre, eso seguro. A una mujer le hace falta ser mucho mejor para conseguir los mismos elogios que consigue un hombre, eso seguro. Pero en cambio tiene un trato estupendo de las editoriales. Las editoriales sí tratan a las mujeres bien. Esta es la gran suerte que tenemos las mujeres, que como las editoriales les da lo mismo que sea un hombre que sea una mujer, lo único que quieren es que sea una buena novela y que se venda, pues entonces no se trata más que de que hagamos una buena novela y entonces la venden y nos tratan igual. Desde el punto de vista de las mujeres no tienen que actuar como hombres. Si actúan como hombres pasan a los puestos de dirección, por esto no nos gustan, porque actúan como hombres. Para que las mujeres actúen como mujeres, entonces lo tienen muy difícil porque los hombres no les dejan, pero hay que seguir luchando y conseguirlo. Un premio sirve en un momento como el que estamos, en que todas las personas están intentando escribir, que hay muchas menos que leen y que es tan difícil para una persona que tiene un manuscrito, pues por lo menos tiene una salida que es el premio, ¿no? Y hay muchísimos premios en España. Estos que usted ha nombrado son los premios más importantes, pero yo creo, la última vez que tuve una lista de los premios literarios que había en el Ministerio de Cultura, me parece que llegaban a los 200. En este momento deben ser 500. Bueno, soy una persona contradictoria, como todo el mundo. Tengo mis defectos, tengo mis... Bueno, me pasan... Soy una persona con energía, pero tengo energía porque la practico. De la misma memoria que tengo memoria porque la practico. Si no practicara la memoria no lo tendría, y si no practicara la energía tampoco, si no practicara la voluntad tampoco.
palabras de la escritora Rosa Regás, que nos hacen pensar también con eso que decía de no imitar a los hombres, de que podamos ser mujeres a la hora de desempeñar nuestras diversas funciones, nuestros diversos trabajos y alcanzar ahí los puestos de éxito y de poder, que decía ella que no es nada fácil, ella que ha dirigido esa institución como fue la Biblioteca Nacional y que dimitió por unos u otros motivos, pero es cierto que a veces uno tiene que tomar decisiones difíciles siendo hombre o siendo mujer y de alguna manera defender ciertas ideas que uno pueda tener. La mujer lo está logrando, como dice Rosa, no sin dificultades, tiene que hacer aún muchos cambios y luchar contra muchas trabas ideológicas que siguen existiendo en la cultura y en la moral. También hemos hablado con Cruz González Cardeñosa, es poeta de los talleres Grupo Cero. Como saben, Grupo Cero no solo es una escuela de psicoanálisis, es una escuela donde, digamos, es un movimiento científico-cultural, donde hay poesía, hay pintura, hay cine. Digamos, la salud te lleva también a acercarte a todos los lugares donde hay cultura. Como decía, Cruz González Cardeñosa, que es la coordinadora de la página de poesía Grupo Cero, nos va a contar de qué se trata. Página de poesía Grupo Cero publica todos los días, de lunes a viernes, un poema editado que vendría a ser de poetas grandes, Federico García Lorca, Olga Orozco, Rafael Alberti, y un poema inédito que es de gente de los talleres de poesía Grupo Cero, integrantes de los talleres. Pensamos que era poesía de salud, entre otras cosas, y bueno, todos los días encontrarte un poema en el correo que te dice otras palabras de las que estás oyendo todos los días, o ¿no? que te habla de otras cosas que tú no has pensado, o que te las habla de diferente manera, las nombra, ¿no? O encuentras una palabra que no conocías y vas al diccionario y ese día aprendes una palabra nueva. Un tanto por ciento elevado de mujeres integran los talleres de poesía Grupo Cero. ¿Por qué es así? ¿Será que la mujer del siglo XXI se interesa por la cultura, por la poesía? Dentro de las mujeres hay una inquietud grande, porque también siempre la prohibieron hablar y ahora, ¿no?, desde el psicoanálisis que le dice que hable, pues la mujer se decide o se está decidiendo y está hablando. Entonces una manera de hablar es escribir. Tenemos dentro del grupo, dentro de los integrantes, poetas grandes que publican en los inéditos porque están en los talleres, pero por ejemplo Norma Menasa es una poeta grande, ¿no? Lucía Serrano, Alejandra Menasa, Carmen Salamanca. Digo que hay varios nombres que la gente los encuentra en los inéditos. Y en los editados está Olga Orozco. Claro, digo, son poetas tan diferentes. Emily Dickinson, poemas cortitos, ¿no? Hablan como muy escueto, que hay que investigar. Olga Orozco es una poesía extensa, selvática, ¿no? Carilda es amorosa, te dice las cosas de una manera súper sencilla y sin embargo te las dice, ¿no? Te habla del amor, te habla de las situaciones cotidianas de la vida, ¿no?, que le pasan a la mujer, que bueno, que no son especiales, que es lo que le pasa a los seres humanos, ¿no?, que se enamoran, se desenamoran, que tienen que pagar la luz. Poema de Norma Menasa, de su libro Grafitis en el cielo. Poema veloz. Había un pequeño colibrí que trataba de alcanzar la puntual profundidad de la amatista, extraña, femenina, engendrada en la hoguera de días que se perdían como besos supremos huyendo de las lágrimas. Ella lucía, sí, en el cuello pintado de una estatua, su brillo mezcla de bondad y orgullo, porque dejó de lado el invierno del alma
rota por la herramienta que la talla, y alejó en cada golpe a los monstruos sagrados de la envidia que despertaron sobresaltados mirando a las estrellas. Pálida, tiñó el azul con un poco de rojo y hundió su cabellera entre violetas que declinaban sumisas por la tarde, haciéndole sentir al colibrí en la impaciencia de sus alas que amaba más el beso de la tierra que su veloz anillo de esponsales. Es un poema de Carilda Oliver Labra. Me desordeno, amor, me desordeno. Me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada, y acaso, sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno. De Rosalía de Castro. Una sombra tristísima, indefinible y vaga como lo incierto, siempre ante mis ojos va, tras de otra vaga sombra que sin cesar la huye, corriendo sin cesar. Ignoro su destino, mas no sé por qué temo al ver su ansia mortal, que ni han de parar nunca, ni encontrarse jamás. Me emociono con la poesía. Gracias, Cruz González. Nos ha traído alguna representación de todas las poetas que como dice, cada día de alguna manera llega a nuestras casas. Ustedes también pueden suscribirse gratuitamente a la página de Poesía Grupo Cero. Ya nos toca, ¿no? Estamos aquí deseosos de poder hablar de muchas cosas que yo he ido apuntando y que, bueno, que Ana María también quería anotar Rosa quería anotar también para que no se nos pasara nada, ¿no? Han hecho mención de muchas cuestiones, ¿no? La necesidad de que, de alguna manera, uno haga también el trabajo de leer los textos. Uno se pasea por las ferias del libro y, bueno, se compran los libros, los pone en casa, los pone en las estanterías, pero un libro necesita de la mirada, del trabajo del lector, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Jacqueline también tiene un papel importante, los talleres de escritura tienen un papel importante, es decir, no somos lectores o lectoras, tenemos que construirnos como tales. ¿De qué manera pensáis que se está fomentando que las mujeres, que las niñas, hoy en día la mujer es la que más consume en todos los campos, también la que más lee, pero cómo se puede fomentar para que la mujer se acerque más a la lectura y por ende a la escritura, ¿no? Porque se empieza como sin querer y luego hay algo en ti que quiere hablar a través de la escritura. ¿Cómo pensáis que podemos fomentar eso? Bueno, el caso del fomento de la lectura creo que no va por fomentar más en la mujer, hay que fomentarla. Niños y niñas lo que necesitan es entender que cada mirada es diferente y que tienen todo el derecho del mundo a tener un punto de vista diferente al del adulto, siempre y cuando caminen de la mano en el proceso lector, que es la función que tenemos los adultos. No así de decirles lo que tienen que pensar o qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, sino más bien ayudarlos a comprender y a compenetrarse con esa lectura, porque la lectura parte también de la experiencia personal. No es lo mismo, hablando de niñas, una niña que crece en una favela en Brasil que una niña que crece en
debajo de un puente o en un caserío en España. Digo, por más que sean niñas, digamos, con escasos recursos, la realidad, el ámbito social va a influir en la mirada que tenga sobre el mismo texto. Lo mismo pasa con los niños, ¿verdad? Pero pasa por ahí, por educar la mirada, por educar las emociones y los sentimientos, y eso también, en eso influye qué es lo que pasa en el entorno. ¿Qué pensáis los demás? Lo primero que yo pienso que habría que hacer o que hay que hacer para fomentar la lectura es dar ejemplo. Y como todo en la vida del ser humano empieza perdón, en el hogar, en la casa. Es decir, por mucho que a los niños en los colegios se les diga tienen que leer este autor, esta autora, es bueno leer, etcétera, etcétera, si no ven un ambiente en su casa de sus padres, sus abuelos, en fin, quienes formen el entorno familiar, donde hay siempre un libro que alguien está leyendo, y esa persona que lo lee siente placer al leerlo, y ese placer es una cosa que casi por una especie de ósmosis se traspasa al niño. Quiero decir con esto que los niños son unos imitadores, especialmente de lo que viven más, que es el ambiente familiar. El ambiente es, básico. Una familia donde los libros estén únicamente de adorno en una biblioteca, por muy extensa que sea la biblioteca, muy bonita que sea y todo lo demás, y no estén usados, no sean leídos, no vean al padre, a la madre leer, jamás ese niño, esa niña, esa familia, esos hijos van a ser buenos lectores. En psicoanálisis hablamos de que se transmite el deseo, claro, de que por mucho que uno obligue o incida en un comportamiento, eso es perjudicial. Si no hay el deseo en ti, ¿cómo vas a transmitir? Eso es perjudicial, tanto para los padres como para los... Hombre, puedes inducir, puedes influir, pero se trata de la forma de hacerlo, por supuesto, ¿no? Pero lo único que no se puede hacer para la lectura, y lo digo no solo como madre, no solo como abuela, sino ni como escritora, que podría ser, sino como librera. Es decir, yo tengo una librería, bueno, ahora la lleva mi hermano, hemos tenido siempre de toda la vida una librería y conozco muy bien el tipo de lector y cómo se va formando, ¿no? Y de verdad que lo último que hay que hacer, que a veces es un fallo de la educación, al menos de la que yo conozco, que es la española, es la obligación que tienes que leer esto y no esto. Es decir, por ejemplo, y con esto acabo, por ejemplo, quitarle a un niño de 6 años, de 7, la edad ya, pues los pedagogos lo pueden decir, el tebeo antiguo, si acordás, y el cómic de hoy, y algo que a él le guste, para obligarle a que lea un libro, porque ese libro, un libro que a lo mejor el padre o la madre piensa, y no digamos es un error. Eso de, es que mi niño no quiere leer más que tebeos, señora. Su niño lee tebeo porque tiene edad para tebeo. Es un camino, porque ¿no? La lectura debe ser, por encima de todo, un placer. Rosa, y en ese sentido, cuando hablaba Ana María, me ha hecho pensar también en los libros de texto, ¿no? Cuando he consultado estos días, pues aparecía como que hay muy pocas mujeres autoras que estén recogidas en los distintos libros donde se pretende mostrar y educar a los jóvenes en, bueno, qué escritores y personajes relevantes de la historia, pues digamos, tienen que ser transmitidos. Y de alguna manera las nuevas tendencias es a realizar un rescate, a rescatar los nombres de esas autoras. ¿Qué podrías hablar de, digamos, históricamente, ¿no? De alguna manera de lo tendencioso de ocultar a tantas escritoras como ha habido? Claro, es que eso está muy relacionado con la ocultación general que se ha dado en todos los sentidos a las mujeres, dejándolas, digamos, lo que es en el plano hogareño, no fuera del hogar, con lo cual, pues, yo siempre digo que de lo que no se habla, no existe. Y bueno, eso es una de las dos grandes líneas que hay en la investigación feminista. Una es en la investigación en el plano de psicológico, sociológico, etcétera, y otros en el plano de rescatar memorias, que ahora tan de moda está, ¿no? Y hay que ir rescatando memoria. ¿Qué pasa? Que es una... para los que no, las personas que nos dedicamos a la investigación es un trabajo muy duro,
porque tanto en los textos como en la prensa, como en cualquier fuente que digamos que se utilice para este tipo de trabajo, hay que leer muchas veces entre líneas. Muchas veces no hay citas directas, sino indirectas, y a partir de esas citas indirectas tenemos que ir averiguando, rescatando y sacando a la luz. Es muy difícil hacer trabajos con relación a este tipo de ocultaciones si antes no se dan claramente nombres y personas que han estado ocultas durante tantísimos años. En ese sentido, Víctor, me comentabas antes que tu labor de alguna manera es recoger la historia, de las costumbres de la mujer, ¿no? En ese sentido, y plasmarla en la escritura, que quede constancia. Sí, bueno, los talleres de recuperación de esa memoria histórica de las mujeres que he coordinado en los últimos años han dirigido en ese sentido, en recuperar la memoria de las mujeres como colectivo, como individualidades, relacionándolo con el entorno urbano, porque yo parto del principio de que la memoria necesita anclajes, necesita lugares en los que reconocerse. O sea, la importancia de conservar o de rememorar lo que pasó en diferentes lugares. En el caso de las mujeres, de las escritoras, podemos recurrir pues, bueno, allí a los hogares donde vivieron, los lugares donde estuvieron su morada, donde nacieron, donde murieron, donde descansan sus restos, aquellos lugares donde se reunieron, por ejemplo, ¿no? La labor de estos talleres, que son muy prácticas, se ha dirigido en esa línea. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, como escritoras, pues dirigirnos al lugar donde estuvo el liceo de Málaga en el siglo XIX. Fue un espacio que dio pie a que algunas mujeres pues escribieran y obtuvieran premios dentro de sus certámenes literarios. Pero podemos irnos al cementerio inglés y ver las tumbas de esas mujeres que están ahí, como Irene Mochi, como Gamel Bulsey, como Marjorie Gray Hutchinson, entre otras, que han dejado una labor como escritoras, como historiadoras, autoras en todo caso, ¿no? ¿Y consideras que la historia, y también la historia llevada a los ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor para un investigador algo es habitual por su trabajo, pero al nivel de la ciudadanía esas personas son desconocidas? ¿Crees que son vox populi, están en el conocimiento colectivo esas mujeres que escribieron, esas mujeres que se dedicaron a la cultura? No, en los últimos años se ha asistido desde el ámbito de la universidad, desde los grupos de estudio, a una profunda labor de recuperación, que yo espero que se han recuperado nombres. Espero que esa labor siga dando fruto, que todavía haya muchas mujeres escritoras o en cualquier otro ámbito profesional que están esperando ser rescatadas, y que la labor de investigación que se está desarrollando y que se haga en el futuro permita recuperarlas. Hay una frase en este sentido, de una figura que se ha recuperado. En los últimos años se han hecho varios estudios sobre ella, una escritora, Rosa de Gálvez, que en sus obras completas, en la introducción que ella hace una referencia que, como sus contemporáneos ya espera que no la van a valorar por ser mujer, como que emplaza a los lectores del futuro a que la valoren en su justa medida, ¿no? Yo creo que es uno de los documentos en el sentido más estremecedores, que está escrito en 1804, ¿no? ¿Y ha habido algo que te haya llamado especialmente la atención, de que no coincida eso que estaba escrito o eso que se conocía y que luego, al realizar la investigación y acercarte a esas costumbres, te hayas dado cuenta que es totalmente diferente? Bueno, la investigación, en parte la propia, también se bebe de las fuentes, de las fuentes de otros trabajos de investigación. Nos descubren permanentemente sorpresas, desde mujeres que han ocultado su actividad profesional bajo una sigla, creadoras, autoras, fotógrafas. Un caso que se ha recuperado en los últimos años era el de un conocido fotógrafo que realizaba su labor en Málaga en los primeros años del siglo XX, S. Muchart. Pues la investigación permitió recuperar que esa S era Sabina, Sabina Muchart, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, de repente nos pone como una actividad profesional atribuida a los hombres, pues está desempeñada, en este caso, por una mujer. Y eso en sus contemporáneos ya debía ser algo llamativo, sorprendente. Sin embargo, estaba ahí oculto y ha tenido que hacer una investigación, ha llegado a desentrañar qué se escondía detrás de esa inicial.
Claro, es un ejemplo muy bueno y lo lanzo un poco para todos, ese aspecto de los seudónimos, ¿no? Que en muchas ocasiones tenían que utilizar el nombre de un varón o del marido. El caso muy conocido, por lo menos en el seminario, el de María Lejárraga. Que tuvo que utilizar el del marido. Martínez Sierra. Claro, Martínez Sierra, y cuando ella, hasta después de muerta, que yo recuerde... cuando murió el marido. Cuando murió el marido, que o sea, todavía peor, fue cuando se levantó. Y bueno, él era conocido, bueno, él también me imagino que escribiría, que sería... Dramaturgo, el dramaturgo, pero verdaderamente la mayor parte de la obra importante que se conoce hoy día era de María Lejárraga, pero en aquel momento, y no estamos hablando del siglo XV, sino de primeros del pasado, o medios del pasado, y ella escribía con el nombre del marido, como si fuese el marido quien escribía. ¿Pensáis que las mayores trabas son sociales o son en ese entorno más familiar, que es el marido o es la familia o es la madre la que le dice tú? No, es la sociedad. En el caso de que yo, por ejemplo, de María Lejárraga, era la sociedad del momento. Ten en cuenta que la sociedad del momento no permitía no solo mujeres que escribieran, sino un montón de cosas más, que no fuese a la universidad, que no sé, montones de casos, ¿no? Que eso lo sabe muy bien. Se habla mucho en el seminario de Málaga de estudios de la mujer, está muy analizado y muy investigado. Entonces la mujer estaba completamente marginada para determinados oficios, vamos a llamarlos así, para determinadas carreras y tal, y entonces, fíjate, si no podía ir a la universidad, y la primera que fue a la universidad tuvo que ir con un guardia que la recogía, la llevaba, y algunas vestidas de hombre, imagínate cómo podían ser escritoras, o sea, eso era completamente imposible, porque es que ni le iban a publicar, ni iba a ser mal vista en la sociedad donde vivía, su marido, su familia y todas ellas, o sea, era un problema, dijéramos, del machismo, que entonces en la sociedad ha estado durante tanto tiempo dominando, y que afortunadamente, y doy fe, quiero decir que no nos podemos quejar excesivamente, porque ha ido paulatinamente, o va paulatinamente desapareciendo. Y Rosa, ¿qué piensa que se tenía? Pues, vamos a ver, en el caso concreto de que está hablando Ana de María Lejárraga, que era su apellido, además que ella era maestra, y entonces la maestra, imagínate, una maestra no podía dedicarse, pues tenía unos estatutos muy estrictos que no podía dedicarse a ciertas funciones públicas. Por lo tanto, del tema de María Lejárraga se podría escribir muchísimo, y se está investigando muchísimo, porque era una mujer tan sumamente inteligente, tan sumamente, digamos, progresista y adelantada a su tiempo, que nos parece, a las personas que nos dedicamos a la investigación, concretamente feminista, nos parece difícil de digerir que una persona de estas características se escondiera debajo de un seudónimo toda la vida. Y se están buscando causas, ¿no? Hay muchas hipótesis que son hipótesis, se han quedado ahí y no se ha averiguado. Y luego pues está lo que era ese esconderse o taparse muchas veces bajo un seudónimo, y sobre todo como alguna autora, alguna escritora, una amiga mía, Mari Carmen Simón Palmer, califica de ese abrigo del de. Muchas escritoras, por ejemplo, del siglo XIX, por ejemplo, Faustina Sáenz, bueno, pues siempre fue Faustina Sáenz de Melgar. Célebre que a todas nos colocaba. No sé qué, de fulano, de mengano. Sí. Carmen de Burgos es la única mujer que es una figura que era suyo, pero bueno, utilizó un montón de seudónimos para escribir. El que más se le conoce es el de Colombín. Que bueno, que se fue ya su seudónimo de cabecera, pero escribió bajo 50.000 seudónimos, porque se dedicaba a 50.000 actividades dentro de la literatura. Ella escribía sobre viajes, sobre cocina, sobre moda, en fin, y dependiendo del tema escribía bajo un seudónimo. Por ejemplo, Honorín, las novelas, por ejemplo, que tenía en colecciones, Condesa C, Condesa, en fin, Condesa Augusta, era también otro seudónimo. Y ahora lo vemos como desde el tiempo, como... Sí, nos parece claro, nos parece hasta simpático, gracioso,
o un juego, pero en algunos momentos Era una necesidad prácticamente. Era porque si por no, pues no le estrategia, publicaban. por empezando estrategia ahí. simplemente. Era la única manera fácil de que le publicaran, vamos, fácil, normal para decirlo, era utilizar o un seudónimo o un nombre masculino, que normalmente los seudónimos, salvo excepciones, eran también con un ligero toque masculino, para que fuese más fácil. ¿Y por qué era más fácil? Pues porque el editor, la imprenta, o donde fuese, pues claro, le ponía problemas a la mujer que llegaba y decía, yo quiero editar esta novela o esto mío con el nombre mío y tal auténtico. Entonces eso era problemático, porque este hombre estaba dentro de una sociedad, como he dicho antes, que eso lo veía mal. Entonces, él no quería buscarse problemas, y entonces ante todo este tipo de cosas Jacqueline, y sin embargo, tú fíjate que actualmente J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, puso J.K. por no poner su nombre, que era un nombre de mujer. Pues yo he leído que desde la editorial se le recomendó que pusiera JK para vender más libros. Exactamente, para que no apareciera el nombre de mujer, porque eso quitaba ventas. Claro. En ese tipo de libros. Es que Entonces, el problema tan alejados en el tiempo. Es que el problema está más allá, digamos, de los intereses tal y cual. El problema está en hacer más creíble un tipo de relato o un tipo de, lo que sea, de trabajo y tal, mucho más creíble y mucho más consistente el que lo firme un hombre que sea un autor, que sea una autora. Pero porque tenía aquí guardada una pregunta que era, digamos, antes hablaba Rosa de no imitar a los hombres. En el sentido, me remite también eso a cuando uno lee, ahí identifica si es un hombre o una mujer, o tiene que identificar si es un hombre o una mujer el que ha escrito. Bueno, depende, si no, tú dices si el título no lo dice ya de antemano. Claro, en el sentido, si uno leyera, abro una página y me pongo a leer, tengo que ver ahí si es un hombre o una mujer. No deberíamos. Del autor tiene que determinar. No deberíamos. Lo que ocurre es que esa es la gran pregunta de la literatura. ¿Existe la literatura de mujer? ¿Existe la literatura de hombre? Particularmente y personalmente pienso que hay literatura buena o mala, y que no hay literatura. Ahora, eso lo podemos decir aquí, en una especie de pequeña, pero díselo a un editor, díselo, comprende, a los que se dedican luego a que eso sea rentable y a que eso se difunda, ¿entiendes? Eso ya es distinto, porque ellos, por mucho que tú le digas, el libro es bueno, el libro es malo, ellos quieren saberlo porque depende. Hay momentos, incluso hoy día, lo digo como librera, hoy día donde un libro como mujer vende más que un hombre, hay momentos, pero eso es ya unos términos exclusivamente, vamos a llamarle